prestada, o el servicio educativo no puede ser prestado bajo esta modalidad. Tenemos aquí entonces un número cerrado de obras y actividades de infraestructura posibles. Los sujetos públicos contratantes, básicamente, definidos y quedaron inalterados como se definió en el proyecto original, son básicamente todas las personas públicas estatales en general. Muchas de ellas hoy, al limitarse el elenco de actividades de infraestructura posibles de realizar bajo esta modalidad, no la van a poder aplicar, pero, insisto, nada impide que todos los entes apliquen los mismos criterios, normas y parámetros de contratación que vienen aplicando hasta hoy, porque esto es un proceso, una norma se la llamó autocontenida. Si se quiere seguir este procedimiento, preceptivamente se aplicará la ley, pero nada impide que los entes apliquen sus normas tradicionales de contratación. En los principios rectores de la ley se recoge de alguna manera todos los conceptos que hemos venido vertiendo hasta este momento: de eficiencia, de transparencia, de mantenimiento de equilibrios económicos, de control, por lo cual no es necesario abundar en ellos. Y, por último, cabe mencionar el marco institucional o los actores claves. Aquí, al momento de prepararse la ley, era necesario tomar muchas definiciones. Por ejemplo, alguna doctrina decía, bien, el modelo recomendable es contar con una unidad eje central ubicada al máximo nivel posible dentro de la estructura gubernamental, que lo haga todo y lo resuelva todo. Hubo países que comenzaron con modelos descentralizados, luego crearon esa unidad centralizada. Eso se definió que no era viable en nuestra realidad, entre otras cosas porque no existen las capacidades suficientes para que una unidad central se ocupe de llevar adelante estos procesos, y sí existen muchas capacidades acumuladas en cada uno de los ministerios y entes que son capacidades específicas muy difíciles de sustituir. Hay diferencias, pero hay ministerios muy expertos en la contratación. El Ministerio de Transporte obviamente se destaca en este tema, y de repente hay ministerios con estructuras más débiles que no lo podrían acompañar, llamados a elaborar un proyecto. Entonces, se mantuvo como figura, digamos, la intervención de MEF y OPP, donde siempre van a tener un pronunciamiento, pero no es un pronunciamiento vinculante, sino que van a ser quienes van a dirigir, van a informar, pero no van a tener el poder de veto sobre las iniciativas. Y como decía Silvina, la entidad contratante no va a ser una entidad superior y única, sino que va a ser cada administración pública, para lo cual dentro de su seno creará una comisión técnica para llevar adelante el proceso. OPP y MEF van en varias etapas del procedimiento, van a analizar los informes y estudios hechos por la administración y van a intervenir periódicamente en seguimientos y control. Dentro de la órbita del MEF se crea una unidad de participación público-privada y también un registro. Todo esto va en la línea de transparentar y racionalizar. Hoy muchas veces pueden existir iniciativas en dos entidades estatales distintas que no se conecten o se conecten tarde. El registro pretende transparentar toda esta actividad. La Corporación Nacional nos va ahora a hacer un detallado análisis y tiene un rol básico que es lo más parecido, diría yo, a quien en derecho comparado le cabe el papel central de crear el know-how, enseñar, entrenar y desarrollar la clave de este instituto, que es el conocimiento y el entrenamiento. Por último, el tribunal mantiene sus facultades constitucionales de visación e intervención en los contratos, que lo vamos a ver dentro del procedimiento. Para un poco situarnos en el procedimiento, podemos decir que consta de tres grandes etapas: una instancia preliminar, que es constituida por aquellos evaluación previa, esos estudios previos que debe realizar la administración pública para determinar la conveniencia o no de desarrollar un contrato o de celebrar
contrato bajo este régimen procedimental que establece la ley. Otra etapa, que es una etapa eventual que puede o no plantearse, que es la del diálogo competitivo, que ya vamos a ver en qué consiste, y después sí, ya ingresando a cumplida estas dos etapas, a lo que es el procedimiento de contratación propiamente dicho, que puede iniciarse de oficio, o sea, a través de una iniciativa pública de la administración pública, a iniciativa del privado. En esa instancia preliminar, como decíamos, la administración pública debe realizar los estudios de evaluación previa, cuyo objetivo es determinar la viabilidad y conveniencia del proyecto. En esos estudios, lo que va a analizar en definitiva la administración pública son la prefactibilidad de ese proyecto, los estudios de factibilidad y de impacto, que después vamos a ver en su contenido con Victoria cuál es específicamente el contenido y el alcance de esos estudios. La finalidad de estos estudios de evaluación previa es justificar, como dice la ley, en términos técnicos, jurídicos, económicos y financieros, la adopción de esta forma de contratación, o sea, la obtención del mayor valor por dinero. Porque la propia norma, el artículo 2 de la ley, establece que para utilizar justamente este procedimiento de contratación debe justificarse que es justamente el mejor mecanismo de contratación. Y para eso es necesario realizar y cumplir necesariamente con esta etapa de evaluación previa. A raíz de estos estudios de evaluación previa, la administración pública lo que va a hacer, va a tener los insumos necesarios para elaborar lo que son las bases de contratación, o sea, lo que hoy conocemos como los pliegos generales de contratación. Esta instancia previa y esos estudios de evaluación previa, cuando se trata de una iniciativa pública, los va a realizar, como decíamos, la administración pública contratante, y cuando estamos ante un trámite promovido por un privado, o sea, en un trámite a iniciativa privada, el privado debe presentarse ante la Corporación Nacional para el Desarrollo con un estudio de prefactibilidad. En una primera instancia presenta su proyecto con un estudio de prefactibilidad ante la Corporación Nacional para el Desarrollo, que es el órgano competente para entender en este punto específico, y allí elabora un informe acerca de la viabilidad y conveniencia de ese proyecto que presenta ese particular. Y allí lo eleva a la administración pública competente en la materia que se trate, quien en definitiva va a aceptar o no ese proyecto, o puede aceptarlo también con modificaciones. Aceptado ese proyecto con o sin modificaciones, allí el particular debe presentar nuevamente el proyecto, pero ya con los estudios de factibilidad ante la administración pública contratante. El alcance de los estudios de factibilidad también lo vamos a ver luego con Victoria. Una vez entonces confeccionados los estudios de evaluación previa, tanto sea, como decíamos, en el nivel de la iniciativa pública como en el procedimiento de iniciativa privada, deben presentarse ante la OPP y el MEF, dice la ley, para su consideración e informe. O sea que se trata de un dictamen necesario, pero no vinculante en definitiva. Y luego entonces de obtenido ese informe de la OPP y el MEF, la administración pública contratante estará en condiciones de ya realizar el llamado público a interesados a presentar las ofertas. Ahora bien, puede existir en esta instancia previa, preliminar, lo que se llama el diálogo competitivo, que es una etapa eventual, puede presentarse o no puede presentarse, y el hecho de tramitar esta instancia del diálogo es discrecional de la administración, pero sí lo que resulta claro que
su aplicación, en definitiva, y en los hechos, va a plantearse en aquellos casos de alta complejidad, ¿no? O de alta complejidad técnica, en donde, en definitiva, la administración pública necesite de los insumos necesarios de los privados para poder realizar y llevar a cabo esos estudios de evaluación y, en definitiva, para establecer cuáles son las bases de contratación, ¿no? El know-how, en definitiva, de los privados para la elaboración de los pliegos de contratación. Para esa instancia del diálogo competitivo se realiza un llamado público a interesados, un llamado abierto que se va a regir por los principios de publicidad y de transparencia y de máxima publicidad, a efectos de que los interesados presenten sus propuestas de participar en ese diálogo. Ese diálogo tiene como finalidad, conforme lo establece el artículo 20 de la ley, obtener las soluciones que resulten adecuadas al objeto del llamado. O sea, la determinación, como señala ahí la transparencia, de los medios adecuados para satisfacer las necesidades públicas objeto de llamado y desarrollar las soluciones específicas que serán objeto de contratación. En definitiva, lo que se pretende mediante esta etapa del diálogo competitivo es definir los pliegos de contratación. A quienes participen en ese diálogo competitivo, la ley establece que se pueden establecer beneficios, ¿sí?, a quienes participen. Específicamente, la norma habla de privilegios y compensaciones, no establece cuáles son, ese alcance de esos privilegios y compensaciones o beneficios van a ser en definitiva objeto de la reglamentación en la cual actualmente se está trabajando. Y bueno, una vez finalizada y obtenido entonces los insumos necesarios para la confección de esos pliegos de contratación, de esa base de contratación, se podrá realizar el llamado público a interesados. Puede ser un llamado público a interesados, o sea, realizado el diálogo competitivo, un llamado público a interesados, y ahí ya entramos en el procedimiento de contratación que veíamos. O puede ser que no haya llamado público en la medida en que se haya establecido que previamente que solo podrán pasar a la segunda etapa quienes participaron en el diálogo. O sea, la ley prevé esta posibilidad. O sea que al momento de hacer el llamado público a interesados a participar en el diálogo competitivo, se debe establecer específicamente si ese diálogo, o sea, si en la etapa ulterior podrán participar cualquiera o solo los que participaron en el diálogo competitivo. O sea, y en ese caso entonces no habrá un llamado público a interesados, sino que simplemente va a ser una invitación a ofertar a quienes participaron en el diálogo. Puede suceder de que se llame a un diálogo competitivo, que se establezca que solo van a poder pasar a la segunda etapa quienes participaron en el diálogo, pero que se presente solo uno, o que en definitiva la administración elija solo a uno participar en el diálogo. En ese caso, necesariamente se debe proceder al llamado público a interesados. Bien, entonces, transcurrida esta etapa preliminar que muy someramente reseñamos, entramos a lo que es el procedimiento de contratación propiamente dicho, que se inicia con ese llamado público abierto, tanto sea habiendo tramitado una iniciativa de oficio o iniciativa privada, o aún en la etapa de diálogo competitivo, salvo el caso en que decíamos que se hubiera establecido, ¿no?, en el diálogo que solo participaban quienes participaron, valga la redundancia, en ese diálogo. Ese procedimiento de contratación está allí reseñado las grandes etapas. Sigue en rasgos generales lo que son los procedimientos de licitación pública, con algunas particularidades. Hay una primera instancia de lo que es la presentación de las ofertas, que va a estar en cuanto a sus formalidades y alcance establecido y será objeto también de la reglamentación. El examen de las ofertas, que lo va a realizar la comisión técnica de la que hablaba hoy
el doctor Rueda, esa comisión técnica que va a ser creada en el seno de cada administración pública contratante y va a ser quien va a evaluar entonces esas ofertas. Los criterios de evaluación de las ofertas deben estar previamente establecidos y en forma clara en los pliegos o en las bases de contratación. Pueden utilizarse algunos o todos de estos criterios que están mencionados allí en la diapositiva a efectos de evaluar cuál es la mejor oferta. Y en definitiva, lo que va a hacer la comisión técnica es ordenar en orden decreciente el ranking, digamos, de las mejores ofertas. Y sugiriendo, en definitiva, que la contratación de cuál es aquella oferta que cumple o que mejor cumple con las bases de contratación. Luego del examen de las ofertas, se remite a la unidad de proyecto de participación pública o privada, que va a estar en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, a efectos de que informe sobre esas ofertas y sobre la evaluación, y habiendo tenido el informe, o allí se establecerán plazos, eso dependerá también de la reglamentación, la administración pública estará en condiciones de adjudicar. Se establece en lo que te refiere a la adjudicación una doble instancia, una adjudicación provisional y una adjudicación definitiva. Aquellos entonces que fueron, digamos, las ofertas que fueron mejor ranqueadas o la que fue mejor ranqueada será la que será objeto de adjudicación, obviamente previa resolución de la administración pública contratante, y luego se dará intervención de esa decisión de la adjudicación provisional al Tribunal de Cuentas. En este caso hay una novedad en nuestro derecho, que es el efecto positivo del silencio del Tribunal de Cuentas. O sea, transcurrido un plazo de 30 días que establece la ley, se entiende, y si el tribunal no se pronunció, se entiende de que hay un pronunciamiento favorable. Es el único caso que hay a nivel legal en el que se le otorga un efecto positivo al silencio de la opinión que se le solicita al Tribunal de Cuentas. Luego, entonces, de obtener esa intervención del Tribunal de Cuentas, pasamos a la etapa de la adjudicación definitiva. O sea, esa adjudicación provisional se transforma con una opinión favorable del Tribunal de Cuentas, o en su caso, habiendo transcurrido el plazo que establece la ley, en definitiva. Lo que sí establece la norma es que no procede esta adjudicación definitiva antes de los 30 días hábiles desde la notificación de la adjudicación provisional. ¿Y para qué es este plazo entre la provisional y la definitiva? Es para que quien resultó adjudicatario en forma provisional cumpla con las obligaciones que hubieran quedado pendientes para esta etapa ulterior. Básicamente, cumplir con agregar toda la documentación que se hubiera digerido para esta etapa, y así como constituir también la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Puede suceder que el adjudicatario provisional no cumpla con esas obligaciones que quedaron para esta instancia, y allí lo que podrá acontecer es que esa adjudicación provisional cae. En definitiva, es una potestad de la administración pública. Podrá entonces, lo que va a hacer es adjudicar provisionalmente o realizar una nueva adjudicación provisional, en principio a quien está, digamos, quien venía en forma siguiente ranqueado en el informe que va a elaborar la comisión técnica, o en su defecto a quien la administración pública entienda que es la oferta más conveniente en segundo lugar. Se adjudica, en ese caso se adjudica provisionalmente, se solicita informe de la unidad de proyecto de participación público-privada y se sigue con el trámite que vimos hasta ahora. Y entonces, dictada la adjudicación definitiva, se pasa ya a lo que es la etapa de formalización del contrato de participación pública-privada. En lo que tiene que ver durante este procedimiento administrativo, los medios de impugnación, o sea, cuáles son los medios de defensa que tienen aquellos postulantes o oferentes
respecto de las decisiones que adopta la administración durante la tramitación del procedimiento. Bueno, obviamente tiene la posibilidad de interponer los recursos administrativos que correspondan. El principio general que establece la ley es que estos recursos no tienen efecto suspensivo, o sea, que las decisiones que se dicten básicamente durante el trámite del procedimiento y que sean impugnadas no quedan suspendidas, por lo tanto el trámite sigue su proceso. Sí tiene, el único que tiene un efecto suspensivo es los recursos que se interpongan contra el acto de adjudicación definitiva únicamente. Esto es a efectos de no entorpecer el trámite con los recursos que se puedan interponer, y sí respecto a la procedencia del efecto suspensivo sobre el acto definitivo es impedir de que, si no tuviera efecto suspensivo, se ejecutara el contrato y después obviamente pudiera haber una decisión en contrario tanto de la propia administración revocando esa decisión o por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo al anular el acto. Esto cambia un poco el régimen de contratación hasta ahora y trata de hacerlo un poco más, darle mayor celeridad. ¿Cuáles son las garantías en el procedimiento de contratación que se solicitan? Bueno, las mismas básicamente las mismas que hoy en una licitación pública, ¿no? La garantía de mantenimiento de oferta, que debe constituirse al momento de ofertar. Allí la reglamentación establecerá seguramente los parámetros, dependiendo del tipo de procedimiento, y luego la garantía de ejecución del contrato. O sea, una vez que se adjudica provisionalmente, allí el adjudicatario deberá constituir la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Seguramente la reglamentación establecerá algunos plazos dentro de los cuales se deberá constituir esa garantía de ejecución del contrato. Esa garantía de ejecución del contrato puede estar afectada a las sanciones que puedan imponerse por la administración pública contratante durante la ejecución del contrato, o sea, impuestas al contratista, de los gastos causados que se puedan causar a la administración por la demora en la ejecución del contrato, de los daños y perjuicios que se puedan causar por el contratista a la administración, y de los incumplimientos que pudieran ocasionarse durante la ejecución del contrato. Eventualmente también se plantea la posibilidad de ampliar esas garantías en el caso de que se hubieran afectado la garantía con la aplicación de sanciones o penalidades. Entonces se va a solicitar, más que ampliar, es reponer esa garantía, y también en el caso de las modificaciones contractuales que deriven en una variación del precio. O sea, allí vamos a ver que hay todo un régimen establecido en cuanto a las modificaciones que se pueden realizar al contrato durante su ejecución, y bueno, eventualmente también allí puede haber o exigirse por la administración una ampliación de la garantía de ejecución del contrato. Algunos aspectos que quería reseñar sobre el procedimiento de contratación por iniciativa privada. Hasta ahora vimos que teníamos la iniciativa privada presentada ante la Corporación Nacional para el Desarrollo, luego la evaluación por la Administración Pública contratante, y si la aceptaba en definitiva la Administración Pública, se realizaba el llamado público a interesados. Ahora bien, hay algunas particularidades en lo que tiene que ver respecto del proponente. ¿Qué beneficios, en definitiva, observa la ley respecto del proponente? Bueno, que no va a abonar los pliegos, el costo de los pliegos está exonerado de quien propuso esa iniciativa. Se le otorgará de una ventaja de hasta el 10% en la valoración de su oferta respecto de la mejor oferta, y en caso de no resultar adjudicatario, el reembolso de los costos aceptados, dice la ley, vinculados al estudio de factibilidad. Seguramente allí la reglamentación va a establecer las pautas en que se requieren para que esos costos sean aceptados, ¿no? Una presentación de liquidaciones de determinada forma. Y lo otro es la confidencialidad, ¿no? Porque acá hay todo un tema delicado en lo que tiene que ver con la presentación de una propuesta
o de una iniciativa por un particular y garantizar entonces a ese particular la confidencialidad de la información y de esa propuesta. Esa garantía en la confidencialidad tiene hasta ciertos plazos. Obviamente, una vez que la administración decide realizar un llamado público, allí ya esa confidencialidad cayó y así lo establece la ley. También, si en definitiva no se acepta la propuesta y no hay un llamado público, se garantiza esa confidencialidad por un periodo de hasta 2 años. Y también queda otro plazo previsto es si no se presentan los estudios de factibilidad. O sea, primero se presenta el particular con estudios de prefactibilidad, son aceptados y la administración pública le exige la presentación del estudio de factibilidad. Allí la reglamentación va a establecer un plazo dentro del cual el particular debe presentar esos estudios de factibilidad. Y si no lo hace, allí la administración pública puede hacer suyo esa iniciativa y proceder al llamado público interesado. Y por ende allí también cae lo que es la confidencialidad relativa a esa iniciativa privada. En lo que refiere ya a la etapa del contrato, una vez entonces formalizado el contrato y que se comienza a ejecutar el mismo, es de competencia de la administración pública contratante el contralor en la debida ejecución del contrato. Para ello se establecen algunas instancias que debe cumplir la administración, como ser los informar semestralmente a la unidad de proyecto de participación pública o privada, informar sobre el estado de cumplimiento del contrato y también eventualmente toda vez o informar a la unidad toda vez que haya alteraciones sustanciales en el contrato o incumplimientos contractuales. Todas esas situaciones deben ser informadas a la unidad, sin perjuicio de que además la unidad puede pedir a la administración pública contratante informes. Para ejecutar ese contralor, la ley le otorga amplias facultades a la administración pública contratante, que van desde la posibilidad de realizar inspecciones, auditorías, etcétera. Y en ese sentido también se establece la obligación del particular de prestar la máxima colaboración a la administración pública contratante para que pueda realizar ese contralor, relevando del secreto comercial, o sea que no puede oponer la empresa o el particular el secreto comercial ante una solicitud de la administración pública contratante en todo lo que tenga relación con la ejecución de ese contrato de PPP. Otra característica que quería destacar es lo que tiene que ver con la posibilidad de modificar el contrato durante la ejecución del mismo. Allí se establecen 3 posibilidades. Una es la modificación unilateral por la administración. Esto estaba, en principio, la ley establecía la facultad de la administración pública de modificar unilateralmente el contrato. Luego esto fue modificado y con la redacción actual, la modificación unilateral por parte de la administración pública para que proceda debe estar prevista expresamente en el contrato. E incluso deben estipularse en ese contrato los aspectos susceptibles de modificación. No no se le puede dar, digamos, una potestad amplia, sino que deberían establecerse aquellos aspectos entonces que pueden ser objeto de modificación, las contraprestaciones también que en cada caso correspondan en caso de modificación, y se establece un monto máximo de inversión o gasto adicional en caso de modificación que no podrá ser mayor al 20% del presupuesto de la obra o gasto acordado. En caso de proceder a esta modificación se requiere el informe también de la OPP y el MEF. Por otra parte, pueden estipularse las modificaciones por ambos contratantes, que también deben estar previstas en el contrato, y eventualmente se pueden también delimitar cuáles son ese objeto de modificación o no. Si no, puede ser amplio y en cualquier momento cualquiera de las partes, si está pactado en el contrato, puede solicitar su modificación con el límite que allí se menciona en la diapositiva, que es del que no puede ceder el 50%, pero en la etapa ya
de construcción solo un 30%. Tiene que ver, esto es del presupuesto de la obra o